Hola, mi nombre es Rafael Antonio Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación les voy a hablar de la variación de las propiedades mecánicas de materiales compuestos en función del ángulo Z, utilizando el software ELAMX. Los objetivos formativos de esta presentación son, en primer lugar, construir una secuencia de empaquetamiento correspondiente a un laminado de material compuesto. En segundo lugar, representar el gráfico polar de variación de las constantes ingenieriles del laminado en función del ángulo Z. En tercer lugar, identificar la naturaleza isotrópica, anisotrópica de un laminado de material compuesto a través del gráfico polar y, finalmente, relacionar los valores de las constantes de ingeniería con los parámetros de la matriz ABD. Para ello vamos a utilizar el software ELAMX y seguir una serie de etapas, como selección del material, construcción de la secuencia de empaquetamiento del laminado, representación del gráfico polar, relación de los parámetros de la matriz ABD y las constantes, identificación de la naturaleza isotrópica y anisotrópica y una serie de consideraciones finales a modo de resumen de los elementos más relevantes. En primer lugar, vamos a seleccionar el material y definir la estructura del laminado. Nos desplazamos con el cursor a la zona correspondiente al explorador de proyectos de ELAMX, situado en la ventana superior izquierda de la aplicación, y hacemos clic con el botón derecho en la opción Material, para añadir un material al proyecto. Desplazamos el cursor hasta la opción de base de datos y accedemos al menú de materiales disponibles en la base de datos. Seleccionamos uno de los materiales, por ejemplo, el material CAS4/EP, que corresponde a una lámina con un 66% en volumen de fibras de carbono tipo AS4 en matriz epoxi y hacemos clic en el botón Importar para añadir este material al proyecto. A continuación, vamos a proceder a definir la secuencia de empaquetamiento del laminado que pretendemos analizar. Para ello, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la opción Laminado del explorador de proyectos y seleccionamos la opción Añadir. Laminado. Seguidamente nos desplazamos con el cursor a la zona derecha de la pantalla, donde aparecen las herramientas para definir la secuencia de laminado. Para cada una de las capas seleccionaremos el material disponible, el criterio de fallo, por ejemplo, Tsai Wu, y definimos tanto el espesor como el ángulo que forman las fibras. En este ejemplo vamos a construir un laminado de 4 capas del mismo espesor, pero con distinta orientación de las fibras. La primera capa a 0 grados y con un espesor de 0,125 centímetros, tal y como hemos visto. La segunda capa a 30 grados y el mismo espesor. La tercera capa a 60 y la cuarta a 90 grados. Para determinar la naturaleza isotrópica o anisotrópica del laminado de material compuesto, basta con representar un gráfico polar que permite evaluar de una forma gráfica la variación de diferentes constantes ingenieriles en función del ángulo. Para obtener el gráfico o diagrama polar correspondiente al laminado que hemos definido, hacemos clic con el botón derecho del ratón en el laminado desplegable que hemos generado. Aparece un menú y desplazamos el ratón hasta la opción Gráfico polar y entonces aparece un gráfico donde se muestra la evolución de distintos elementos de la matriz A o extensional en función del ángulo. La geometría de dicha variación es representativa de la naturaleza cuasi isotrópica o anisotrópica del laminado definido. Estos elementos de la matriz A están directamente ligados a las constantes ingenieriles. Así pues, el elemento A11 está ligado al módulo en la dirección longitudinal. El elemento A22 se corresponde con el módulo transversal y el elemento A66 está vinculado al módulo de cortadura. Por su parte, el elemento A12 está directamente relacionado con el módulo de Poisson. Gráficamente se puede apreciar que las constantes ingenieriles varían de forma acentuada con el ángulo considerado y por ello podemos afirmar que se trata de una secuencia de láminas con comportamiento
anisotrópico. En el campo de la ingeniería de materiales compuestos, el concepto de isotropía y anisotropía adquiere gran relevancia, ya que un material isotrópico ofrece las mismas propiedades en todas las direcciones, mientras que un material anisotrópico no. Si a continuación añadimos un nuevo laminado formado por 8 capas con ángulos 45, menos 45, 90 y 0 grados y además simétrico, y procedemos a representar el gráfico polar, apreciaremos claramente que este nuevo laminado de material compuesto presenta un comportamiento cuasi isotrópico tal y como se refleja en el gráfico, ya que, como podemos apreciar, no hay variación de las constantes ingenieriles en función del ángulo considerado, indicando un comportamiento cuasi isotrópico. De esta manera hemos validado la utilidad del gráfico polar. Como consideraciones finales, destacar la utilidad de disponer de herramientas que permitan estimar las características de materiales compuestos laminados, a partir de información sobre la geometría del laminado de material compuesto, el número total de capas, el espesor y posición de cada capa, los materiales que forman o integran cada una de las capas. Bueno, pues con toda esta información, aplicando la teoría clásica de análisis de laminados, mediante el software LAMX es posible representar un gráfico de variación de las propiedades en función del ángulo, un gráfico polar que nos permite intuir la naturaleza isotrópica o anisotrópica del laminado diseñado. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.